Vamos a entrar de lleno cuando nosotros hablamos de un sistema de cableado estructurado. Nosotros hablamos que es una infraestructura que a mí me permite lo que es la interconexión de equipos en red. Para ello yo necesito un medio de transmisión físico por donde va a ir todo el transporte de las diferentes señales. Ya veíamos señales de todos estos sistemas que están convergiendo a esta plataforma o esta columna vertebral que denominamos cableado estructurado. Entonces vamos a entrar a ver cómo son, digamos que las clasificaciones. ¿Yo qué necesito? Cuando nosotros estábamos en la parte de la introducción, yo les decía, yo necesito una plataforma lo suficientemente robusta y lo suficientemente preparada para lidiar con muchos temas, entre los cuales tenemos principalmente el tema de la conductividad. ¿Yo qué necesito? Yo necesito que ese cable, que es ese medio físico de transmisión, pues me dé una conductividad limpia, por decirlo de alguna manera, o una muy buena transmisión de esas señales. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a observar los materiales que tienen los hilos conductores. Y aquí es donde tenemos esta primera clasificación de los cables de par trenzado según el material del hilo conductor. Entonces, siempre digamos, si ustedes recuerdan, cuando uno estaba en el colegio que veía, que estaba, digamos, en clases de química, que veía todo el tema relacionado a la tabla periódica, pues digamos, hay componentes dentro de la naturaleza que tienen ciertas características físicas, ciertas características químicas, características eléctricas. Nosotros, digamos que se dividía esa tabla periódica que hay elementos conductores, hay elementos aislantes. En este momento, digamos que el mayor conductor por excelencia es el oro. Digamos que por obvias razones no podríamos utilizar el tema de hilos de oro en el cable, por eso se ha determinado por su capacidad de conductividad el tema del cobre. Por eso es tan importante cuando se habla de cables 100% cobre. Entonces, cuando nosotros hablamos de cable 100% cobre, estamos hablando de un tipo de cable que es un tipo OFC, que es un cable que puede garantizar que la pureza del cobre está dada hasta por el 99.97%. Actualmente, todos los cables que nosotros manejamos dentro de nuestro portafolio están dados por este tipo de especificación, OFC. En un segundo nivel vamos a encontrar los cables de tipo PC, que se puede garantizar la pureza del cobre hasta del 90% de pureza, y tenemos los cables CCA, que son cables de aluminio con revestimiento de cobre o más conocidos como cables de aleación de aluminio. ¿Qué sucede con estos cables de aleación de aluminio? Han entrado, o digamos que han invadido el mercado de los diferentes países por un tema netamente de precio. Si ustedes hacen una comparativa entre un cable 100% cobre y un cable de aleación de aluminio, ustedes pueden encontrar que el diferencial puede fácilmente llegar hasta el 60% entre que estos cables de aleación de aluminio sean más económicos. Sin embargo, vamos a hacer una comparativa de cables 100% cobre, cables versus cables de aleación de aluminio. ¿Y qué vamos a encontrar? Cuando se va a hacer una implementación o se va a generar ya un proyecto de cableado estructurado y se compran como tal las bobinas del cable, ¿yo qué voy a encontrar? Que cuando yo voy a hacer el llenado de tuberías o cuando yo empiezo a hacer todo el alistamiento del cable para ya pasarlo, digamos que del gabinete o del cuarto de telecomunicaciones a los diferentes áreas de trabajo,
pues yo tengo que empezar a desembobinar mi cable y empiezo a generar grupos o mazos o fajos de cable. Ese cable se va a ver expuesto a una fuerza de tensión, porque yo tengo que hacer una tensión de jalado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Los cables 100% cobre tienen una mayor resistencia mecánica. ¿Qué pasa con un cable de aleación de aluminio? Es un elemento más ligero que no tiene la capacidad para soportar una tensión de jalado y que puede generar que se partan los hilos conductores. Entonces, el cable 100% cobre ofrece una mayor resistencia mecánica. Hay un parámetro que se llama tensión de jalado, que ustedes lo pueden, digamos, que observar en las diferentes fichas técnicas. Cuando nosotros hablamos de cable 100% cobre, típicamente el valor que ustedes van a encontrar en esta fuerza de tensión es de 11.3 kilogramos fuerza. Obviamente esa fuerza de tensión va a estar asociada a que yo también tenga una buena práctica de instalación, y esto tiene que ver directamente con lo que es llenado de canalizaciones y llenado de ducterías, que lo vamos a ver más adelante. Que yo no puedo exceder el 60% del llenado total de mi canalización, porque esto de alguna manera a mí me va a garantizar que yo no deba exceder la fuerza y pueda generar algún tipo de daño en el hilo conductor. Acá también hay otro tema. Ustedes van a ver que los cables de par trenzado tienen unos hilos de nylon, en el caso de cuando los cables son UTP, o van a tener este hilo metálico, que también se habla del noveno hilo, que es donde se hace sistema puesta a tierra. Ese hilo de nylon está dado para que ustedes a través de ese hilo puedan, digamos, que colocar una sonda y puedan hacer el jalado de ahí. Nunca el jalado del cable se hace a través del hilo conductor, nunca se hace a través del tabique de separación, porque lo que me va a generar esa fuerza de tensión son tensiones longitudinales, que lo que va a hacer es afectar las moléculas del cobre y lo que va a hacer es dañar como tal los beneficios que se tienen de conductividad del mismo. Entonces, hablamos de una conductividad del cobre del 98% frente a una conductividad del aluminio del 61%. Ahora bien, hablamos de que los cables 100% cobre me ofrecen una menor resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito pasar señales de potencia por este cable de par trenzado. Yo necesito que tengan una muy buena conductividad. Sin embargo, los cables de aleación de aluminio van a oponer una barrera superior a los cables 100% de cobre. Entonces, generalmente hablamos que en los cables 100% cobre hay un valor típico que es una impedancia de 100 ohms, algo que se eleva en los cables de aleación de aluminio y que se hace aún más evidente entre más largos son los enlaces. Entonces, recordemos que a mayor longitud hay mayor atenuación. La atenuación, ¿cómo la puedo definir? La puedo definir como pérdida de la potencia de la señal. Entonces, es algo que empieza, digamos, a entorpecer a medida que los enlaces se hacen más largos. Los cables 100% cobre me ofrecen un mejor desempeño térmico, punto que es clave y punto que es muy importante, como les mencioné cuando nosotros hablamos de todo el tema de la tecnología POE, porque hay una elevación de temperatura. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito que los cables que voy a implementar tengan un muy buen rango de temperatura de operación. Entonces, digamos que particularmente todos los cables que nosotros manejamos en Next Infraestructura, de todo nuestro portafolio, son cables que manejan un rango de temperatura de operación de menos 20 a 75 grados centígrados. Digamos que hoy por hoy es uno de los parámetros importantes a revisar en el momento en que se está haciendo la selección de cableado estructural. ¿Por qué? Porque me dicen a mí, yo debo tener en cuenta como consejo utilizar cables que tengan una muy buena rango de temperatura de operación. Entonces, digamos que
nosotros como Next estamos, digamos que entre los rangos más amplios de temperatura de operación, que va hasta el orden de los 75 grados centígrados. ¿Qué pasa? Los cables de aleación de aluminio presentan rangos inferiores. Entonces, en este momento es que empieza a generarse recalentamiento de los revestimientos del cable. Estos recalentamientos van a producir algo que se conoce como latencia, que era lo que hablábamos, que era uno de los principales desafíos técnicos cuando se están utilizando las nuevas tecnologías. Las latencias contempladas como retardos temporales de la señal que finalmente pueden incurrir a pérdida total de la conectividad como tal. Adicionalmente, los cables 100% cobre no presentan oxidación en las conexiones de terminación. ¿A qué me refiero con conexiones de terminación? Cuando yo voy a hacer mi poncheo o voy a hacer mi conectorización entre el cable y el jack RJ45, ustedes saben que lo que se hace es desplazar los hilos de cobre por los diferentes tabiques IDC de los jacks RJ45. Entonces, ahí el hilo conductor queda expuesto. En ese tipo de conexiones es a donde los cables de aleación de aluminio empiezan a presentar una tendencia a la oxidación, que lo que me va a empezar a generar son problemas de NEX, que es la atenuación que se produce en el par cercano. Me va a empezar a producir todo lo que son pérdidas por retorno. Entonces, lo que puedo ver es que realmente el ahorro en dinero que me van a brindar todos estos cables de aleación de aluminio, en general, pues lo que van a traer como consecuencia, pues son aspectos negativos a nivel de la operación, del desempeño y lo que es la eficiencia de la red. Ahora bien, vamos a ver la nomenclatura de los cables de par trenzado. Entonces, ustedes generalmente van a ver que en un cable de par trenzado van a utilizar este tipo de nomenclatura. Entonces, aquí es a donde nosotros vemos que existen cable U/UTP o cables F/UTP o cables S/FTP. ¿Qué quiere decir? Uno, tenemos como primero que las letras TP me están indicando que hay un cable de par trenzado. Ustedes van a ver que siempre que nosotros hablamos del medio de transmisión de un sistema de cableado estructurado, se habla de par trenzado. Las trenzas en los cables son un elemento mecánico que utilizan los fabricantes para evitar el tema de ruido o mantener controlado el ruido. Cuando la señal viene viajando y pasa por los cruces o pasa por los puntos cero, lo que se hace es eliminar el ruido que se presenta. Entonces, esos cruces o esas trenzas de los cables lo que va a evitar es el paralelismo como tal. Entonces, por eso es tan importante y ustedes lo han, digamos que, oído mencionar que cuando yo hago una conectorización o hago un poncheo de jack RJ45, siempre dice, busca que sea el menor desentrenzado posible, porque el trenzado de los cables es un elemento, como les mencionaba, es un elemento mecánico que mantiene controlado el ruido. Es importante, digamos, mencionarles que hay un ruido que se produce al interior del cable, un ruido endógeno. O sea, puede ser el mejor tipo de especificación de cable, nunca se va a hablar de que el ruido de la atenuación sea cero. ¿Por qué? Porque entre los mismos pares del cable se va a generar o se van a hacer inducciones de ruido. Entonces, por eso es que se utilizan el trenzado de los cables y también por eso es que se utilizan estos tabiques de separación. Por aquí se ve este tabique de separación, que los llaman cruceta, los llaman el alma del cable. Estos tabiques de separación son, como su nombre lo indica, son tabiques que tienen 4 divisiones o 4 hendiduras que lo que hacen es que cada uno de esos pares de cable, por decirlo de alguna manera, tengan como su propia línea o su propio camino y evitar la inducción del ruido que se pueda presentar.
Ahora bien, cuando nosotros hablamos o encontramos la letra U, estamos hablando de cables UTP, es decir, son los cables UTP no disponen de ningún tipo de apantallamiento físico que nos vaya a bloquear lo que es interferencias electromagnéticas. Las interferencias electromagnéticas son causadas por señales inducidas que por dónde vienen procedentes de motores eléctricos, de líneas eléctricas de potencia, estaciones de radio, bueno, entre otros. Pero ¿cómo logran mantener el ruido entonces controlado, lo que es un cable UTP? Entonces existen diferentes técnicas de balanceo, que precisamente era lo que yo les mencionaba, que es las trenzas que utilizan los cables. Entonces realmente con un apropiado diseño y fabricación, el cable UTP es posible que mantenga esta inmunidad. Entonces, también los sistemas, digamos, de cable UTP también que van a incorporar. Entonces, aquí es a donde se incorpora los tabiques de separación o los separadores dieléctricos. Lo que ustedes van a notar es que también los fabricantes colocan coberturas más gruesas, ya cuando yo hablo de diámetros externos, que ¿qué va a hacer que yo tenga un cable de un diámetro externo o que tenga una cobertura más gruesa? Pues lo que va a hacer es que se aumenta la separación física entre los cables. Y entonces, al haber una mayor distancia, va a garantizar un menor efecto de la diafonía exógena. ¿Cuál es la diafonía exógena? La diafonía exógena es el ruido inducido entre los cables vecinos o adyacentes. Entonces es importante, hay dos, el ruido endógeno, el que se produce al interior del cable y que lo producen los mismos cables de par trenzado, y ahí está diafonía exógena, que también se conoce como el Allen crosstalk, que ya en lo que estamos hablando es de ese ruido que induce ya mis cables vecinos o mis cables que están cerca. Por eso lo vamos a ver más adelante. Hay una medición en laboratorio que se llama 6:1, que lo que sucede es que ponen un cable víctima, ponen 6 cables alrededor y empiezan a ver esos 6 cables alrededor, qué cantidad de ruido inducen al cable víctima. Digamos que el Allen crosstalk es un parámetro que lo vamos a ver ahorita que veamos lo que es la categoría 6A, porque precisamente cuando se estaba estudiando toda esta categoría fue que se puso en evidencia este nuevo parámetro. Ahora bien, cuando nosotros vemos dentro de esa nomenclatura que aparece la letra F o que aparece la letra S, ya estamos hablando de un cable que es blindado o de un cable que es apantallado. Entonces, va a haber un apantallamiento, si se presenta la letra F, ya va a haber un apantallamiento que es en forma de foil o película de aluminio. Y si yo veo la letra S, lo que yo voy a ver es un apantallamiento en malla de aluminio. Entonces, ¿por qué existen los cables blindados? O sea, ¿cuál es el motivo? Entonces, lo que hace es que estos apantallamientos o estos blindajes, ya sea a través de película de aluminio o sea de malla de aluminio, lo que hacen es que actúan como una barrera que lo que logra, digamos, cancelar es la interferencia externa. Llámese interferencia electromagnética o interferencia por radiofrecuencia. Ahora bien, si nosotros hablamos ya de cables que tienen doble apantallamiento, que ya los llaman cables de doble blindaje o cables de doble apantallamiento, yo lo que estoy creando es una inmunidad casi total a todo este tema de la diafonía exógena o del Allen crosstalk, que como les mencionaba es un factor determinante en las soluciones de alto desempeño. ¿A qué me refiero ya con soluciones de alto desempeño? A soluciones que soporten Ethernet de 10 gigabits o superiores. Adicionalmente, ¿qué es lo que yo voy a lograr? Lo que yo voy a lograr es que si yo tengo un blindaje o un apantallamiento entre los diferentes pares, lo que voy a lograr es también mantener controlado un parámetro que se conoce como NEX. Cuando yo hablo del parámetro NEX, es el efecto crosstalk más perjudicial, porque es el ruido que se presenta en el extremo cercano entre el transmisor y el receptor del mismo dispositivo. Entonces, ¿cómo se mide este parámetro de NEX?
se determina cuando, digamos, se inyecta una señal en un cable y lo que yo mido es la cantidad de ruido que se acopló al par más cercano. Entonces, realmente, cuando yo hablo de los efectos de NEX, ¿cómo los puedo evitar? O sea, yo cómo puedo evitar tener este tema o este efecto de NEX que es indeseado. Tengo que evitar torsionar los cables. O sea, siempre es muy importante cuando yo veo un cable, tengo que ver que ese revestimiento o ese PVC que lo está envolviendo, básicamente lo que hace es confinar las señales. Entonces, ese PVC o ese revestimiento debe encontrarse en buen estado. Entonces, es lo mismo que una tubería de agua. Si yo en la tubería de agua encuentro que el tubo tiene porosidad, tiene una fuga, pues ¿qué va a haber? Un goteo o un escape de agua. Lo mismo sucede con el cable, sino que digamos que nuestro ojo humano, dentro del espectro de lo que nosotros vemos, no podemos ver que si un cable se encuentra con su cobertura torsionada o con su cobertura en malas condiciones, pues lo que va a haber prácticamente también es una fuga o un escape de las señales. Yo también, ¿cómo puedo evitar este tema del NEX? Lo puedo evitar siempre usando conectores de las mismas categorías. A veces por temas de economía, digamos que pueden optarse por utilizarse cables de una categoría de mayor desempeño y utilizar conectores de otro tipo. Entonces, vamos a ver qué características pueden tener. Entonces, ya veíamos la letra U, que significaba que no tiene blindaje, la letra F, que significa que hay un foil o película de aluminio, y vemos la letra S, donde hay una malla de aluminio. Ahora bien, también depende la ubicación donde esté la letra. Siempre la primera letra que aparezca en la nomenclatura del cable o par trenzado va a significar el tipo de blindaje o el tipo de apantallamiento que va a tener mi cable a nivel de los 4 pares. O sea, hablamos de un apantallamiento externo, un apantallamiento del cuerpo del cable o un apantallamiento general. Y la segunda letra, después del slash, lo que me está indicando es el apantallamiento que yo puedo ver en cada uno de los pares. Entonces, por aquí lo tenemos. Entonces, yo por aquí hablo de que este es un cable F/UTP. ¿Qué quiere decir? Primera letra, tiene una película de aluminio general que me envuelve los 4 pares. Segunda letra U, es decir, cada uno de los pares no presenta ningún tipo de blindaje o apantallamiento. Tenemos por aquí el cable S/FTP, que era lo que yo les mencionaba, que son cables de doble apantallamiento o cables completamente blindados que lo que logran es una inmunidad casi por completo de lo que es la diafonía endógena y de la diafonía exógena. Entonces aquí vemos, primera letra S es un apantallamiento en malla general, segunda letra es un foil o película de aluminio que me están volviendo cada uno de los pares. ¿Qué pasa? Cada uno de los fabricantes tiene la autonomía o la libertad de poner, dependiendo la categoría o dependiendo el tipo de uso del cable, diferentes tipos de apantallamientos. Ustedes van a ver que los más comerciales, pues está el UTP, está el cable FTP, está el cable S/FTP, que digamos son algunos de los más comerciales. Sin embargo, es importante aclarar que no por categoría es que tiene que ir un tipo de blindaje en específico. Ahora bien, tenemos una segunda clasificación donde cuando nosotros hablamos de protección contra fuego, digamos que es muy común que las personas indiquen o que hablen que los cables son resistentes a la llama, pero los cables realmente no son resistentes a la llama. Los cables lo que son es retardantes a la llama, para que eventualmente, si un cable es retardante a la llama, eventualmente pueda tardar en producir el humo, porque realmente, digamos,
¿Cuál es el problema dentro de un incendio? Es el humo, porque estos vapores o gases, digamos, que se generan cuando se ocurre una combustión, son altamente tóxicos y letales. Entonces, por eso es que siempre hablamos que en un incendio, las 3/4 de las personas que fallecen, no fallecen porque los alcancen las llamas, fallecen por todo el tema de la inhalación de estos gases que son altamente tóxicos. Entonces, realmente, esta clasificación que ustedes digamos que la pueden encontrar, muchas veces los fabricantes lo ponen como qué tipo de revestimiento manejo. Puedo manejar un tipo de revestimiento CM, CMR, CMP, o también este parámetro se puede llamar como grado de flamabilidad, CM, CMR, CMP. Entonces realmente lo que se estudia o las características que se evalúan en cada uno de los cables es el tema de gases tóxicos, de producción de gases tóxicos, corrosividad, inflamabilidad, generación de humo. Entonces, el Código Eléctrico de los Estados Unidos, la NFPA, se enfoca en todo lo que son las pruebas y las clasificaciones de los revestimientos de los cables de acuerdo a la propagación de la llama. Entonces, acuérdense, de acuerdo a la retardancia de la propagación a la llama. Entonces, aquí es a donde vamos a encontrar las letras C y M, que se usan como parte, digamos, del descriptor del cable, indicando que pueden ser usados con el NEC. Entonces, acá es importante, o sea, siempre la descripción de cables CM está asociada a que pueden ser utilizados según el Código Eléctrico de los Estados Unidos. Acá es importante porque el código está por encima de la norma. El código es de obligatorio cumplimiento porque los códigos que se sacan en los diferentes países lo que tienen en cuenta es la preservación de la vida. Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de clasificaciones tenemos? Entonces, tenemos, en primer lugar, tenemos una clasificación de cable tipo CM. ¿Qué quiere decir? Es un cable de comunicaciones de uso general. Tiene el retardante más bajo contra el fuego. Digamos que por eso es que este tipo de cables, el Código Eléctrico de los Estados Unidos, lo especifica solo en lo que son los cableados horizontales. Entonces, los cableados horizontales, ¿cuáles son? Es el cableado que va del cuarto de telecomunicaciones al punto de red del área de trabajo, siempre y cuando estén ubicados en el mismo piso. Entonces, lo que son las especificaciones de los cables CM y CMG son idénticas, porque ustedes van a ver que algunos cables están marcados como CMG, pero en cuanto a parámetros son idénticas de acuerdo a lo que es la NFPA 70. Cuando nosotros hablamos de esta segunda clasificación, ya estamos hablando de cables de tipo CMR, ya lo que son cables de comunicaciones definidos para pozos verticales, tienen un retardante medio contra el fuego y están precisamente construidos para evitar que los incendios se propaguen de un piso a otro, en lo que son cableados verticales. Entonces, estos cables son aconsejados o recomendados para usar cuando los cables los necesitamos pasar entre los diferentes pisos, eso pues con el fin de evitar la propagación. Entonces, realmente el CMR lo pone que siempre que yo utilice un cable vertical, debe ser con un tipo de clasificación de este tipo, CMR. Tercera clasificación, tenemos los cables CMP o cables conocidos como cables plenum. Estos cables plenum tienen el retardante más alto contra el fuego. Y cuando nosotros hablamos de plenum, hablamos de un concepto de cámara plena, que a lo que se refiere es al espacio cerrado, que usualmente, digamos, lo vamos a encontrar por encima del techo falso, conectado a los ductos de aire. Y digamos que forme parte del tema de la distribución. Este cable pleno, digamos que podría hablarles que el 80% de este cable se utiliza en los Estados Unidos y es ley utilizarlo en espacios que manejen flujo de aire ambiental. Es decir, digamos, cuando la distribución o el retorno del aire
acondicionado está por encima del techo. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando yo estoy utilizando un ducto de aire cerrado o cuando yo estoy utilizando una canalización cerrada, ya no es necesario utilizar este tipo de cable pleno. O sea, acá es importante aclarar que aunque el cable pleno exhibe tener la mayor retardancia a la llama, una vez adquiere la llama, pues me va a producir un humo. Y el humo me va a producir algo que se conoce como gases halógenos, y los gases halógenos son altamente tóxicos y son letales. Entonces, todos los cables marcados con CM, CMR, CMP, CMX son cables que sí o sí, en el momento en que entran en combustión, van a producir humo, van a producir gas tóxico. Entonces, ¿a qué yo hago referencia con este tema de los gases halógenos? Los halógenos son un grupo de elementos entre los cuales, bueno, vamos a encontrar elementos como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Estos halógenos forman parte de todos los materiales con los que se fabrican, digamos, todos estos forros y aislamientos de los cables eléctricos y de comunicaciones, digamos, particularmente como los que yo les mencionaba, que son los que son hechos de PVC, o sea, todo lo que es policloruro de vinilo. ¿Por qué se utilizan? Digamos que el PVC se utiliza debido a sus propiedades precisamente de resistencia a la flama y realmente a su bajo costo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Después de grandes catástrofes, digamos que precisamente se producieron por el tema de las emisiones de gases halógenos, hay un incendio que es muy famoso que se produjo en una estación del metro de Londres, más o menos hacia los años 80. El humo de los cables pues cobró de verdad bastantes víctimas y en su momento ese tema de implementación estaba hecho con cables plenos. Entonces fue cuando todo lo que es la Asociación Europea empezó a restringir y a regular el uso de halógenos. Entonces fue por lo que Europa, hace más o menos más de dos décadas, y ya países de Asia y realmente muchos de nuestros países de Latinoamérica se están especificando los cables de tipo LSZH. Entonces, donde la sigla pues me significa que son cables de bajo humo, cero halógenos. Entonces, estos cables libres de halógenos de baja densidad de humo son ideales para instalaciones donde hay grandes concentraciones de personas, donde hay áreas confinadas de poca o de mala ventilación, instalaciones donde existen dificultades para su inmediata evacuación. Entonces aquí tenemos muchos mercados verticales o proyectos de aplicación como clínicas, hospitales, el tema de colegios, universidades, aeropuertos, trenes subterráneos. Entonces, lo que les mencionaba, en una situación de incendio, antes que las personas los alcancen las llamas, la probabilidad más alta que una persona fallezca es por intoxicación o incluso también por el tema de no hallar la salida. ¿Qué pasa? Los humos que producen estos cables, la generación de humos que producen los cables CM, CMR, CMX, CMP, son humos negros, oscuros, de muy alta densidad. Entonces, obviamente, al ser el cable LSZH de bajo humo y de un humo casi transparente, permite también que haya pues una mayor visibilidad para el tema de evacuación. Acá hay algo importante. Además del efecto tóxico que puede producir a nivel de las personas, todos estos ácidos halogenados también tienen un efecto corrosivo en los equipos electrónicos. Entonces también hay un desastre de telecomunicaciones, también que ocurrió hacia los años 80, donde había una central telefónica en Illinois, donde lo que se hizo fue que debido a un incendio, pues quedaron más de 35.000 usuarios sin servicio de telefonía. Obviamente, ¿qué es lo que me va a producir eso? Me va a producir pues una pérdida de muchos millones de dólares, una fuga
de capital. Lo que tuvo que hacerse fue que se tuvo que reemplazar por completo todo el tema de el conmutador central, el cual, ¿por qué se dañó? Directamente pues por el tema de la corrosión de ácida de los gases que se producen en la combustión. Entonces es importante resaltar que estos cables de LSZH no son solo cables que protejan la vida, sino que también van a producir los equipos electrónicos porque pues evitan esa propagación de gases halogenados. Entonces, muy importante, cables LSZH no contienen gases halógenos, impiden la propagación de la llama. Acá es súper importante porque muchas veces me he encontrado que hablan que los cables LSZH, bueno, digamos que sí tienen la condición de ser gases de cero halógenos, pero hay personas que indican que no cumple con normativa de propagación vertical, cosa que no es cierta. Para que un cable, para que los cables LSZH o los patchcore LSZH puedan ser marcados con este tipo, tienen que cumplir varios tipos de normas internacionales, entre los cuales está precisamente que sean cero halógenos, baja densidad de humo y tienen que pasar por una norma estricta que comprueba su resistencia a la propagación vertical de la flama. Entonces, si nosotros vemos realmente el cable LSZH, pues tiene características superiores al cable pleno y adicionalmente tiene una característica más importante, es más económico dentro del mercado. Entonces, ¿por cuál es la razón, digamos, que los cables LSZH son considerados más económicos? Es porque el cable CMP o el cable plenum tiene un teflón. Entonces, tal cual el teflón que se utiliza en los utensilios de cocina para evitar la adherencia. Eso es lo que tienen los cables plenum para tener esa resistencia a la propagación de la llama tan alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El teflón tiene una patente con Dupont, entonces hay que pagar esa patente. Todo fabricante pues, que vaya a utilizar este tipo de cables debe pagar esta patente. Por eso es que lo convierte, digamos, en una opción bastante costosa. Además, también es importante pues, que se han hecho varias investigaciones científicas y este material del teflón, que es el FEP, que es, digamos, que el material principal que se utiliza para la fabricación de estos cables plenum, se ha considerado que es un material cancerígeno. Entonces, por eso es que varias asociaciones verdes están enfocadas, pues obviamente, a que se hagan construcciones que sean pues, sustentables y eficientes. Y uno de los puntos es que casi todos los edificios inteligentes solicitan que se utilicen dentro de sus implementaciones cables de tipo LSZH. Y digamos que este tipo de asociaciones lo que otorgan son créditos para sacar lo que les decía inicialmente. Hay una certificación que es la certificación LEED, que la utilizan muchos de estos edificios inteligentes. Ahora bien, nosotros como Next Infraestructura, dentro de nuestro portafolio de soluciones, que lo vamos a revisar en la sesión de mañana más al detalle, vamos a encontrar cables de tipo CM, de tipo CMR y de tipo PLEM. De tipo PLEM, no, perdón, de tipo LSZH. O sea, dentro del portafolio vamos a tener CM, CMR y LSZH. El único que no tenemos dentro de la gama de cables es precisamente lo que es el cable pleno. Antes de continuar, me están preguntando uno que qué normativa está cumpliendo los cables LSZH. Entonces, como lo veíamos, los cables LSZH hacen parte de un estándar europeo. Ya digamos que acá el tema es importante, ya los cables precisamente marcados o clasificados como LSZH no tienen dentro de su revestimiento PVC, que ya veíamos que es el que me produce gases halógenos, sino están compuestos de un material que se llama polipropileno. Entonces, para que un fabricante pueda marcar cables y patchcord como LSZH, tiene que cumplir con la normativa de que tenga cero producción, cero halógenos,
baja densidad de humo, y el tema de pasar la norma, que es la IEC 60332-1, donde lo que se hace es la prueba de retardancia y de propagación de la flama de forma vertical. Tiene que cumplir con esos tres aspectos para que puedan ser listados como LSZH. Alguien me preguntaba sobre el tema de características para lo que son los cables de tipo interperie. Me voy a adelantar un poco. Digamos que mañana vamos a ver la revisión de especificaciones técnicas de lo que es portafolio de soluciones, pero básicamente el cable de tipo interperie tiene que garantizar resistir todos estos factores externos, como son el polvo, humedad y lo que son los rayos ultravioletas. Precisamente, digamos, nuestras soluciones de Next tienen material de polietileno de alta densidad. Entonces, este polietileno de alta densidad es de muy baja porosidad, entonces lo que logra es que al ser de baja porosidad, el tema de polvo, no hay absorción de polvo, tiene un elemento dentro de su revestimiento, dentro de su chaqueta, tiene un componente higroscópico que lo que hace es repeler el agua, entonces tiene un efecto como si fuese impermeable, el agua no absorbe, sino lo que hace es que resbala, más un aditivo químico que lo hace resistente a los rayos ultravioleta. Acá es muy importante también tener en cuenta que no solo es porque yo vea un cable que viene con revestimiento negro, con chaqueta negra, asumir que es un cable de tipo interperie. Es más, hay cables en el mercado que pueden tener como tal revestimientos de otros colores y cumplir con los parámetros de factores externos. En el caso, pues se utiliza mucho el tema del color negro por un tema de reflejar los rayos ultravioleta, temas de longitudes de onda.